Hey familia, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén teniendo un día cabroncísimo. Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast crudo, en este espacio personal en el que nos adentramos juntos un poquito día a día a descubrir cada parte de nuestra mente, cada parte de nuestro comportamiento y por qué no aprender de dicho comportamiento para aplicarlo en nuestras vidas. Y pues antes que nada quiero darte las gracias, muchas gracias de verdad por estar acompañándome en este ya tercer episodio. Y después de una semanita de descanso, casi que obligada, de manera personal, en la que pues sucedieron muchas cosas, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y que pues indirectamente eh, repercuten la una sobre la otra. Y honestamente quizás sean los que están dando origen al episodio del día de hoy. Entonces, pues vamos a darle. Pero bueno, antes de empezar, pues quiero ponerte un poquito en contexto y déjame preguntarte si alguna vez has estado ante alguna situación que resulta incómoda porque hagas lo que hagas, digas lo que digas, ya sabes cómo va a terminar. Ya sabes cuál es el desenlace por alguna razón y pues obviamente dicho desenlace no te gusta, el resultado no te termina gustando y pues lo único que te queda decir al final es pues venga pues aquí vamos de nuevo. Y lo único que sientes además de tristeza es enojo y pues frustración porque precisamente ya sabías cómo iba a terminar. Como si de alguna manera se estuviera repitiendo una y otra vez en tu vida y no tienes ni idea de por qué. Y te has dicho 1000 veces a ti mismo que la próxima vez será diferente. Pero cuando se vuelve a presentar una situación similar, todo sucede exactamente igual. Y al final, pues lo único que queda es tu pensamiento, tu cabeza, que eres tú mismo cuestionándote, ¿qué hice mal esta vez? ¿Por qué volvió a pasar esto? ¿Qué pasó? Provocando que empieces a hacerte estas famosas chaquetas mentales imaginándote a ti mismo en miles de situaciones alternas en las que según tú, si hubieras dicho, si hubieras planteado, si hubieras hecho diferente las cosas, quizás habrías obtenido un resultado diferente. Aunque en el fondo, pues sabes que no sirve de nada. Más que para calmar tu ansiedad un rato y convencerte a ti mismo de que lo que hiciste, a pesar de que no salió como esperabas, pues fue la mejor situación posible. Llegando a pensar que la situación que está sucediendo, que estás viviendo en ese momento, está hecha a la medida para ti y que pues tienes que joderte porque era para ti. Y que incluso llegamos a utilizar como excusa que la vida, el destino, el universo o Dios así lo quiso. Esperando que ahora sí, la próxima vez sea diferente. Y al menos de manera personal, ante lo que yo viví, lo único que pude hacer pues fue asimilar esa sensación de frustración y aceptar que el resultado en ese momento pues ya no lo podía cambiar. Sin embargo, esta vez pasó algo diferente. Una parte de mí, además de que se dio cuenta que se estaba repitiendo la situación, pues sintió miedo. Sintió miedo al darse cuenta que esa próxima vez a la que le estaba dando la esperanza, quizás hoy pudo haber sido la cuarta o quinta vez que sucedía, pero lo que me dio miedo fue pensar que quizás mañana esa próxima vez sea la número 1000. Y me aterró. O sea, me mortificó el hecho de saber eso y que se pudiera replicar y repetir y yo sin darme cuenta. Y después de estar un buen rato en crisis existencial dándole vueltas al asunto, pues dije, ¿sabes qué? Basta, basta.
O sea, además de que ya me había cansado de estar hecho bolita en el sofá viendo al techo sin pensar en nada, pues me dije a mí mismo, esto tiene que cambiar, pero de verdad cambiar. No como las veces pasadas que decía que será diferente. Esta vez sí necesito hacer un cambio. Y lo primero que tuve que recordarme a mí mismo fue algo que seguramente hemos escuchado infinidad de veces, que es el famoso hubiera, que el hubiera no existe. Y me di cuenta que esta palabrita del hubiera, nos encanta usarla. Nos mama usarla a diestra y siniestra cuando pues no estamos conformes con el resultado de algo. Y la neta, pues solo lo utilizamos para calmar a nuestro ego herido que solo le hace creer que él tenía la razón. Y lo único que hace es hacernos quedar quietos y no hacer nada al respecto. Porque al menos en ese momento ya te dijiste a ti mismo lo que hubiera pasado. Y no hiciste nada para cambiarlo. Y recuerdo que después de esa crisis ya me levanté del sofá y recuerdo que pues tuve una charla con la que para mí es la mejor terapeuta del mundo. Yo le llamo así, la mejor terapeuta del mundo, pero pues es en realidad la regadera mientras me estoy bañando. No sé, al menos para mí es un momento en el que estoy totalmente solo, nadie me molesta y estoy literalmente yo con mis pensamientos y el agua que fluye pues sobre mí. Entonces es bastante relajante, además de relajante pues me ayuda a aclarar bastante mis ideas. Pero bueno, el chiste es que descubrí en ese momento que algo en mí que no había notado antes. Descubrí algo en mí que a pesar de que lo hacía siempre, no lo había hecho consciente o no lo había visto desde esta nueva perspectiva y que dije, pues caray, quizás esto sea lo que esté haciendo que los patrones se repitan y se repitan una y otra vez cada que vivo una situación igual. Y pues bueno, ahora sí que ya tienes un poquito de contexto, pues te platico el chisme para que no te me quedes picado. Así a grandes rasgos, la neta la situación era con respecto al podcast. Y aquí sí quiero pedirte que me digas ahí por ahí en los comentarios si alguna vez te has sentido igual. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que cada que inicio un proyecto, inicio muy hypeado, muy emocionado, que pues contento, ¿no? Que es un nuevo proyecto, con todas las ganas, súper motivado, ¿no? Pero al poco tiempo, cuando apenas noto un pequeño signo de que algo no va como yo esperaba que fuera, y pues en este caso son pues ciertos resultados en cuanto a números, obviamente pues vas empezando y todo lo que quieras, pero pues mentalmente tú solito te estás contando eso. Y pues lo que dije, al menos en ese momento dije, pues, ta madre, esto ya valió, ya me voy a tirar, lo voy a dejar y X cosa, ¿sabes? Y después de que dije esto, pues recordé que nunca me había detenido para hacer cosas nuevas. Sí lo había dicho antes, porque me di cuenta que esa misma frase ya la había dicho o repetido en otras circunstancias de mi vida. La había repetido igual en proyectos escolares, cuando iniciaba algún tipo a practicar un nuevo deporte, incluso en relaciones pasadas. Y creo que aquí es donde quizás mucho nos vamos a identificar más fácil. Es muy típico que cuando inicias una relación o ni siquiera una relación, que empiezas a platicar con alguien y pues te gusta, se gustan, lo que sea, pero de repente pasa algo que no tienes ni puta idea de qué pasó y se termina. Y entonces, de cierto modo, hasta tú predices, ya va a pasar otra vez. Y noté que durante cada uno de esos momentos había algo en común. Y eso fue que al menos yo sentí que había un distanciamiento enorme entre la vida que vivía en ese momento, que se repetía,
porque esa es la situación que se está repitiendo, y la vida que yo quería vivir de acuerdo a lo que estaba esperando que pasara, y que se traducía en la sensación de frustración que te platicaba hace un momento. Y bueno, aquí permíteme explicarme un poquito más, me voy a ir un poquito más despacio, porque esto yo lo entendí como la explicación práctica de lo que nosotros interpretamos de la palabra hubiera. Porque inconscientemente esta palabra hubiera hace que mi cerebro crea, cree una historia y crea una historia en la que si en el pasado yo hubiera hecho algo diferente, la vida que estoy viviendo en este momento sería la vida que yo quería vivir, basada en mi expectativa de resultado futuro. Y si esto hubiera pasado así, el distanciamiento y la frustración que percibes en ese momento no existiría. ¿Tiene sentido? Va de nuevo. El hubiera es esa creación de una historia, de una narrativa que nosotros nos hacemos, queriendo modificar lo que no es. Es decir, nos creamos esta imagen de lo que a nosotros nos habría gustado que fuera el resultado de lo que en realidad pasó. Por eso te digo que creas una historia en la que si en el pasado hubieras hecho algo diferente, la vida que estás viviendo en este momento sería la vida que sí te gustaría haber vivido. Y esto es meramente una expectativa del resultado futuro. Porque la vida que quieres vivir otra vez basada en una expectativa del futuro, pues no existe. No existe. Y es igual que el hubiera, porque solo es una historia de un futuro que tú creaste y que te creíste basado en una experiencia del pasado. Pasado que al igual que el hubiera, ya tampoco existe. Al menos ya no en ese momento. Y lo único que haces es negar lo que es el presente, negar el resultado real que obtuviste. Y esto no es más que un juego de ir y venir de nuestra mente entre el pasado, que ya no existe, y el futuro que aún ni existe. ¿Y cuál es el resultado de esto? Además de las emociones que ya te platiqué, de enojo y frustración, pues es que simplemente nos estamos cegando totalmente ante lo que podría ser una oportunidad imprescindible para que ahora sí logremos que la famosa próxima vez, esta vez sí sea diferente. Esta vez sí puedas hacer un cambio y obtener un resultado diferente. Pero, ahora bien, ¿cómo hacer que en esa próxima vez la historia inconsciente que nos estamos contando y sobre todo que nos estamos creyendo no sea nuestra piedra en el zapato? ¿Cómo hacer que nuestra mente juegue a nuestro favor y nos permita aprender del pasado sin proyectarlo en el futuro? Porque pues déjame decirte que cada una de las situaciones que te molestan o disgustan hoy día, parce, te aseguro que las has vivido en más de alguna ocasión en el pasado, consciente o inconscientemente, ¿eh? Y es porque nuestra mente está tan acostumbrada a vivir en esos espacios de tiempo inexistente, basadas en la memoria únicamente, que ya nos predispone a repetirlos inminentemente. O de plano te inmoviliza para no recrearlos y nos damos cuenta hasta que sucede algo muy fuerte o impactante que ayuda a reintegrarlos a conciencia. Pero ¿por qué esperar a que algo tan fuerte pase? Hace tiempo estuve Hace tiempo estuve viendo el documental en Netflix de The Last Dance, que es un documental hecho, o bueno, basado en la historia del equipo más ganador de los Bulls de Chicago, de la NBA. Ese mítico equipo en el que estuvo Scottie Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman, bueno, pero es otra cosa. Y pues aquí lo importante es Michael Jordan, creo que es una leyenda viva, todavía viva, gracias a Dios. Este, y este señor
admiro mucho la mentalidad competitiva que él tenía y decía, con respecto a un compañero de equipo que se ponía muy nervioso antes de cada partido, de cada juego, porque pues le daba miedo que no fuera a resultar y así, ¿no? Y Michael Jordan decía, ¿cómo puedo pensar en fallar un tiro que aún no hago? ¿Cómo puedo pensar en perder un partido que aún no juego? Suena ridículo, ¿no? Como que, pues sí, o sea, si no lo has jugado, ¿cómo puedes pensar en perderlo? ¿Verdad? Bueno, y si te dijera que esa es la explicación más sencilla de cómo nosotros fundamentamos nuestras acciones día a día, que esa ha sido la manera en que tu vida se ha dado hasta el día de hoy, y que el 95% de las decisiones que has tomado hasta hoy quizás estén basadas en una historia automática de un tiempo que ante la mente del ser humano solo te separa de lo que es tu experiencia interna de vida y tu experiencia externa. Es decir, que saca tu mente del presente para estar viviendo en una constante proyección de tu pasado en el futuro, alterando únicamente la percepción del presente con una proyección del pasado, confundiendo nuestros errores del pasado con las miles de oportunidades que día a día se nos presentan para aprender algo nuevo de nosotros mismos o de nuestro entorno. Porque si yo estoy todo el tiempo, y esto es inconsciente, ¿sabes? No es como que lo andes pensando todo el día. Eh, si yo ando todo el tiempo pensando en que no voy a hacer esto porque según lo que me pasó en aquella ocasión se va a volver a repetir, pues no harías nada. Y nos pasa, ¿sabes? Y a lo mejor ya te diste cuenta de algo que te pasó en algún momento con todo esto que te estoy platicando. Y pues aquí para mí la neta sería muy fácil decirte que te olvides del pasado y que te dejes sorprender por el futuro y que vivas el momento, que es lo único que hay, que el presente es lo único que tenemos, como diría Julieta Venegas, y que vivas una vida de mindfulness, como está muy de moda hasta hoy día. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera te has dado cuenta de que una situación se está repitiendo? Cuando ni siquiera te das cuenta que vas en modo automático hacia la misma dirección aunque el camino parezca diferente. Bien, pues si recuerdas un poquito de lo que platicamos en el episodio anterior, te comentaba que lo que le da significado, lo que le brinda un significado, sentido a nuestras experiencias de vida es nuestra parte emocional, a.k.a. el alma, ¿cierto? Que es lo que nos ayudaba a identificar si dichas experiencias fueron positivas o negativas a través del juicio, ¿te acuerdas? Y te contaba que normalmente las experiencias negativas eran cuando más aprendíamos y que ellas nos hacían replantear nuestras próximas decisiones, ¿ok? Entonces, si yo sigo por ese tren de pensamiento, ¿cuál crees que es tu mejor herramienta para descubrir tus propias historias? ¿Dejarte de mover para evitar las situaciones incómodas y no enojarte o sentirte triste? ¿O decidir seguir aventurándote a la acción sin pensar en que el resultado será positivo o negativo? Y más bien pensando en que pase lo que pase, tu acción será premiada. Premiada con una retroalimentación. Y esta es la palabra clave, la retroalimentación. Porque dicha retroalimentación, y te lo repito por tercera vez, de estas acciones constantes que tú tomes, sea el resultado que sea, te van a llevar a un proceso de eliminación. Un proceso de eliminación de patrones o historias autolimitantes. Es decir, cuando tú empiezas a tomar acción, obtendrás la retroalimentación de qué es lo que te funciona y qué es lo que no. En lugar de quedarte paralizado y tomar y no hacer nada por miedo, si tomamos esa acción, podrás llegar a este proceso que te menciono. Hasta que eventualmente, como te digo, encuentres la historia que de verdad te funciona. Porque el problema nunca ha sido que te equivoques. Yo te lo dije en el primer episodio. Aquí vienes a cagarla. Puedes caerte un montón de veces, pero nunca detenerte.
Y eso, grábatelo. Porque, insisto, el problema nunca ha sido ese, el problema nunca ha sido que te equivoques, sino la historia que tú mismo te cuentas cuando esto sucede. Que pues es básicamente pensar que las cosas se repiten para frustrarte o porque el destino así lo quiso. Porque generalmente las historias que nos contamos sobrepasan 10 veces a las circunstancias reales en las que nos encontramos. Y hasta que el subconsciente no se vuelve consciente, seguirás llamándole a tus resultados destino. Así de crudo, hermano. Porque esa historia que tú te estás contando, pues es tuya. Eres tú quien genera la emoción. Y esa emoción es la que define cómo percibes la realidad de tu experiencia física. La vida premia a quien toma acciones. Entender tu realidad mental y espiritual te ayudará a entender tu realidad física a través de esta retroalimentación que te estoy diciendo. Y aquellos que logran entender sus propias historias logran cambiar su percepción hacia las cosas que les suceden para su beneficio. Recuerda entonces, y esto, si puedes anotarlo, porfa, anótatelo. Si te lo quieres tatuar, sería un honor, pero de verdad grábatelo. Estas personas que logran entender sus historias es porque logran cambiar sus pensamientos, logran cambiar esa narrativa y esas historias. Y cuando cambian esos pensamientos, cambian sus historias. Cuando cambian sus historias, cambian sus emociones. Y cuando cambian sus emociones, cambian sus resultados. Porque mi historia quizás no es la misma que la tuya, pero es el mismo proceso. Es un proceso de eliminación y de selección en el que vas aprendiendo de ti mismo en el camino. Pero, ¿cómo planeas obtener un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo? Entonces, lo único que yo te pido es que prestes atención. Más allá de que te mantengas en el presente y todo ese tipo de cosas, solo presta atención. Presta atención a lo que sientas en cada situación incómoda. Presta atención en cómo percibes las circunstancias cuando algo no sale como tú querías. Y cambia tu pensamiento. Simplemente intenta que la siguiente vez que suceda algo así, velo como un aprendizaje. Y di, ¿qué me estás queriendo enseñar esta vez? ¿Qué puedo mejorar esta vez? Y te lo repito, cuando cambian tus pensamientos, cambian tus historias. Cuando cambian tus historias, cambian tus emociones. Y cuando cambian tus emociones, cambian tus resultados. ¿Sale? Y ahora te pregunto, ¿qué historia te estás contando a ti mismo? Bien. Nada más que agregar, familia. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en este espacio. Y como te dije hace un momento, quiero invitarte a que te aventures, a ver lo que hay en ti, a que descubras las historias que llevas repitiéndote durante mucho tiempo y platícamelo. Te quiero leer aquí en los comentarios, quiero que me digas a grandes rasgos, si muchas o pocas palabras, tienes total libertad aquí abajito en los comentarios, si es que nos estás viendo en YouTube. Y si no, también puedes hacerlo directamente en Instagram. Te voy a estar dejando por aquí en algún lado de la pantalla mis redes sociales. Sígueme en Instagram como @rich_crudo. Ahí también voy a estar compartiendo pequeños clips de este episodio. Y nada, de nuevo agradecerte infinitamente que estés aquí acompañándote y nos vemos en el siguiente episodio aquí en tu podcast crudo. Muchas gracias.